Muy buenos días a todas y a todos. Soy Carlos Andradas, el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y perdonad esta presentación tan informal, ¿no? Pero quería, por una parte, saludaros y deciros que, como casi todos los cursos empiezan el lunes a las 10 de la mañana, pues tengo un compromiso también ahora en otro aula y les he dicho que retrasen 5 minutos allí precisamente para poder saludaros. Y lo único que quiero es daros la bienvenida, dar la bienvenida, por supuesto, al vicepresidente del Gobierno de Cantabria, querido Pablo, que sabes que te acogemos encantado aquí siempre. Por supuesto, a José Antonio Sanauja, daros las gracias por la organización del curso, daros a todos la bienvenida. Veo caras conocidas, estoy encantado realmente de que este curso esté aquí y simplemente ya tendré ocasión de venir más adelante a escucharos, a aprender, a participar, pero ahora lo dejo aquí. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a este momento de inauguración del curso, seminario de América Latina y la Unión Europea, Democracia, Desarrollo y Renovación del Contrato Social. Me corresponde la labor meramente protocolaria de presentar en primer lugar y dar la palabra al señor don José Antonio Sanauja, director del seminario. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días a todas y todas, y particularmente al vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ¿no? Al representante de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Pablo González Saquero, ¿no? A la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, doña Pilar Cancela, que ya está aquí con nosotros, a quien damos también la bienvenida y que ahora nos dirigirá la palabra, a Paz Díaz Nieto, directora de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria y codirectora del curso, que también está con nosotros, profesores, profesoras, estudiantes, amigas y amigos, ¿no? Equipos también de la Universidad Internacional, equipos técnicos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del Gobierno de Cantabria y de la Fundación Carolina, que han contribuido a hacer posible este curso. En nombre propio de la Fundación Carolina y de la codirectora del curso, Paz Díaz Nieto, y quería expresar mi alegría y agradecimiento por dar inicio a este curso. América Latina, la Unión Europea, Democracia, Desarrollo y Renovación del Contrato Social, retos para la presidencia española 2023. Reconozco que nos ha quedado un título un poco largo, ¿no? Pero queríamos que el título diera una idea lo más clara, precisa del cóctel, de la combinación de elementos sobre los que queremos estar debatiendo, deliberando, también conociendo durante estos días, ¿no? Para la Fundación Carolina es una oportunidad de materializar el mandato que tenemos para este año y también nuestro mandato estatutario como parte que somos del sistema de la cooperación española y también de una manera más amplia de la acción exterior de España, ¿no?, hacia América Latina. Permítanme unas palabras muy breves de presentación, ¿no?, de lo que es la Fundación y lo que hacemos por la singularidad que tiene la Fundación como institución dentro de ese sistema de la cooperación española. Y esa presentación la voy a centrar en 4 elementos que nos caracterizan. Somos, en primer lugar, la entidad especializada en cooperación en educación superior en el ámbito iberoamericano de la cooperación española. Y esto lo hacemos con un programa de becas de posgrado, doctorado, estancias de investigación, ¿no?, que está muy orientado a los retos societales, a dar respuestas desde la educación superior a los retos societales que hemos recogido en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los ya más de 20 años de funcionamiento de la Fundación, pues hay un acervo ya de 18.000 personas que han recibido esas becas de posgrado y cerca de 3.000 que han participado en los programas de liderazgo. Somos, en segundo lugar, un instrumento de diplomacia pública.
orientado sobre todo al mejor conocimiento mutuo dentro del ámbito iberoamericano y en particular a contribuir a la internacionalización de nuestras universidades hacia la región de América Latina. Aún estamos lejos, ¿no?, de esa aspiración de que algún día tengamos una suerte de Erasmus iberoamericano, pero bueno, pasito a pasito, pues ahí estamos contribuyendo modestamente desde la cooperación española a ese objetivo. En tercer lugar, somos una alianza público-privada. Y eso también es uno de los rasgos de la singularidad de la Fundación, porque la Fundación tiene estatuto privado, aunque forma parte de la acción del exterior, de la acción del Gobierno, ¿no? Y tiene su patronato pues tanto a diversos ministerios, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, como a una veintena aproximadamente de empresas españolas que están activas en América Latina y que contribuyen a su presupuesto. Nos gusta decir que el valor añadido que aporta la Fundación es una estrategia que pone en común, una estrategia común del Gobierno español, de esas empresas en materia de su responsabilidad social, de su compromiso con la sostenibilidad y, en tercer lugar, de las universidades con las que tenemos convenio. Y finalmente tenemos una pequeña unidad de estudios y análisis, ¿no?, que trata de reflexionar sobre las prioridades de la cooperación al desarrollo, en particular con América Latina, de España, de la Unión Europea, y que se concreta pues, en un programa de seminarios y de publicaciones que les invito a conocer, que están en nuestra web. Aprovecho para mencionar otro dato también importante, y es que estamos comprometidos con la política de acceso abierto, de ciencia abierta, y por lo tanto todas nuestras publicaciones pues, son de libre disposición. No se van a encontrar un muro de pago, como ocurre a veces con las publicaciones académicas. Y en ese contexto, en esa, digamos, cuarta dimensión de nuestra actividad, se inserta este curso de verano. Desde ya tiene más un precedente, y es que en esta misma sede de Santander de la Menéndez Pelayo, ya el año anterior hicimos un curso sobre la triple transición socioeconómica, digital y ecológica que tanto América Latina como la Unión Europea tenemos que abordar. Y en cierta manera lo que queremos con este curso, no se le escapará, pues es continuar con esa reflexión. Ahora, este curso lo hacemos en un contexto muy diferente, ¿no? Porque si ya el año anterior hablábamos de una crisis inducida por la COVID, ahora a esa crisis, que era socioeconómica, que era sanitaria, que era una crisis de desarrollo, se le añade una crisis geopolítica, la que desde el 24 de febrero pues, ha inducido la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, esta reflexión entendemos que es aún más perentoria en este momento. Tenemos un legado de desigualdades, en particular en América Latina, agravadas por la pandemia, desigualdades de renta, desigualdades de género, desigualdades multidimensionales, que se suma también, que supone una crisis de desarrollo, se suma también a una crisis de la democracia, que se manifiesta en una menor confianza en las instituciones, una crisis de representación de los sistemas de partidos muy fragmentados, muy cuestionados, y también un cuestionamiento muy amplio de las élites políticas. Y a esa crisis política, de democracia, a esa crisis socioeconómica, se le suma ahora, como decía, la crisis geopolítica que supone la guerra de Ucrania. Una guerra en Europa, pero con efectos globales. Comentaba en estos días que en estos últimos años hemos tenido 3 shocks asimétricos, 2 de ellos, ¿no?, que son además shocks exógenos, ¿no? Tuvimos la crisis del euro, para los latinoamericanos la crisis de las commodities, del ciclo de las materias primas, hemos tenido la crisis de la COVID y ahora podemos tener en ciernes una crisis económica, unas dinámicas de inflación, con efectos sociales y políticos muy nocivos, inducida por esta guerra. Bueno, pues este escenario de policrisis, de crisis múltiples, al mismo tiempo, ¿no?, no nos debe llevar a dejarnos invadir por el pesimismo o la desesperanza, porque abre también opciones. Un concepto que me habrán escuchado en alguna ocasión mencionar en estos tiempos de tribulación es el concepto de coyuntura crítica, que es el que se utiliza en la sociología histórica. Y las coyunturas críticas son esos momentos en la historia que son verdaderos puntos de inflexión, en los que muchas de las estructuras políticas, sociales y económicas existentes, establecidas, se erosionan, se resquebrajan, entran en crisis. Y esto abre muchas oportunidades para la acción colectiva. Claro, esas oportunidades pueden ser aprovechadas por actores reaccionarios, pero al mismo tiempo también pueden ser, digamos, avenidas
para el cambio de políticas económicas, sociales, para los actores de progreso. Y estamos en una de esas coyunturas críticas, creo que es relativamente fácil reconocerla, ¿no? Justamente uno de esos momentos donde cosas que parecían que no eran posibles, empiezan a ser posibles. Por ejemplo, en materia de políticas sociales o en materia, por ejemplo, de mutualización de deuda. El caso de la Unión Europea, ahora estamos haciendo juntos cosas que hace solamente 2 o 3 años hubieran sido difíciles de imaginar. Por tanto, crisis, pero también un momento para la esperanza. Coyuntura crítica que abre opciones y que abre oportunidades. La Unión Europea y América Latina son 2 regiones que necesitan, en ese contexto de coyuntura crítica, reactivar su relación. La relación entre ambas regiones es una relación necesaria en este momento, porque ambas regiones no solamente comparten intereses, sino que además comparten valores, comparten una manera de entender la gobernanza del sistema internacional, de entender la cohesión social, de entender, en definitiva, el desarrollo, de entender la igualdad de renta, la igualdad de género. Estas son agendas que compartimos entre ambas regiones. Y esos vínculos económicos en este momento son particularmente, esos intereses económicos, esos valores relacionados con la gobernanza de la economía política internacional, en este momento son particularmente importantes cuando determinadas potencias intentan convertir en arma, ¿no?, las interdependencias económicas. Hay una expresión de difícil traducción al castellano que es weaponization, ¿no?, la conversión en instrumento coercitivo de una interdependencia económica. Ven que necesito muchas palabras en castellano para expresar ese término en inglés en este caso, ¿no? Pero ese es el escenario que estamos teniendo ahora. Y ahí ambas regiones podemos trabajar juntas, ¿no?, para generar resiliencia y también generar prosperidad y una mayor equidad. Estos son los elementos que queremos tratar en estos cursos. Y para ello quiero dar las gracias a las y los ponentes por haber acudido a nuestro llamado, y nos ha permitido contar en esta semana con un destacado elenco de personalidades de la academia, las organizaciones regionales, de las instituciones como la Unión Europea o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la sociedad civil, también de los gobiernos, ¿no?, que yo creo que nos pueden ofrecer una imagen muy fresca del momento en el que estamos, y desde luego nos van a permitir una reflexión muy bien informada, y sobre todo lo que caracteriza un espacio como este, que es de deliberación sosegada y rigurosa, como lo hacemos en la academia, ¿no? Termino esta breve presentación del curso reiterando nuestro agradecimiento a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo por acogernos en la programación de este año, al Gobierno de Cantabria, ¿no?, a través de su Dirección General de Fondos Europeos, de su Dirección General de Universidades, por el respaldo económico a esta actividad, sin la cual no se podría hacer, por su confianza y su apoyo, al profesorado y que va a participar, y desde luego a todas y todos ustedes, ¿no?, participantes, por haber acudido también a nuestra convocatoria, ¿no? Por mi parte, nada más. Muchas gracias, y confío en tener ocasión de conversar de todos y estos temas y de otros muchos a lo largo de estos días. Muchas gracias. Precisamente al representante del Gobierno de Cantabria en este acto, a don Pablo Zuloaga, vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, muchas áreas cubre con su consejería. Le doy la palabra ahora. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido, José Antonio. Gracias por tus calurosas palabras, y bienvenidos a todos y a todas a Cantabria. A los que no tenéis la suerte de ser de aquí, quiero deciros que llegáis en un momento extraordinario. Cantabria vive un verano muy potente, donde las circunstancias sociales, la creación de empleo va, y además llegáis en un momento en el que se celebra la Semana Grande de Santander. Por lo tanto, además de la posibilidad y oportunidad que da la UIM para formarnos, para reflexionar y para generar debates que construyan el mejor futuro de nuestros territorios, también tenéis un buen momento para disfrutar de la ciudad y de toda nuestra tierra, como es Cantabria, en unas fechas muy especiales como es la Semana Grande de la ciudad de Santander. Dicho esto, por parte del Gobierno de Cantabria, trabajamos con ilusión en un proyecto como este curso, que contempla la necesidad de vínculo, de desarrollo entre América Latina, la Unión Europea, el reto de la presidencia española de la Unión Europea, y cómo desde el Ministerio de Exteriores, y tenemos aquí a la Secretaria de Estado, querida Pilar, gracias y bienvenida, vienen trabajando
para ordenar esa agenda social que dará forma a la presidencia española de la Unión Europea. En un contexto, lo explicaba José Antonio, complejo, ¿no? Porque es verdad que hace un año hablábamos aquí sobre cómo afrontar la recuperación después de la crisis sanitaria que desembocó en un confinamiento, que generó una crisis económica y que esas consecuencias económicas y sanitarias se afrontaron a través de unos fondos de recuperación de la Unión Europea, promovidos en buena parte por el Gobierno de España, en una labor institucional increíble, con todos los elementos en contra, dentro y fuera de España, porque hay que recordar que en aquel momento, cuando Pedro Sánchez alzaba la voz pidiendo una salida socialdemócrata a una crisis que nadie esperaba, como fue la crisis sanitaria, hubo gobiernos en Europa que pretendían aplicar las recetas de siempre, es decir, la contención del gasto como respuesta a una situación compleja, pero es verdad que aquella salida de la crisis del año 2008 supimos las consecuencias que tuvo sobre las familias trabajadoras no de España, sino de toda Europa. Las consecuencias de la crisis del 8 tardaron en resolverse en torno a 11 años, según dicen los estudios de los expertos. Podemos explicar que 2 años y medio después de que empezara la crisis sanitaria, las consecuencias económicas generadas por esta crisis se han superado ya y que el crecimiento del PIB vuelve a recuperar los datos que teníamos antes de la llegada de la crisis gracias a inyecciones económicas por parte de las instituciones. Pero la verdad es que si hace un año veíamos el escenario como era entonces, afrontando una crisis sanitaria y afrontando la recuperación, pues un año después de haber superado esto, tenemos que hacer frente a una crisis militar que sigue activa en las puertas de Europa, a una crisis humanitaria que se ha derivado de esta crisis militar, más de 1.200 personas acogidas solo en Cantabria, desplazadas desde Ucrania, y, por supuesto, a la incertidumbre económica que ha generado esta guerra, al gasto que está suponiendo para los Estados miembros y, por supuesto, las consecuencias que está teniendo sobre la economía de las familias y de las empresas a través de esa inflación, este término que ha entrado de lleno en la agenda social y de cada uno de nosotros y de nosotras, que sabemos que cada día cuesta más todo. Creo que es fundamental poner en valor en un escenario de crisis como este que hemos vivido o como este que estamos viviendo, la fortaleza de unas instituciones fuertes que den respuesta y posibilidades a todas las personas. Y en esto abro un paréntesis importante. Cuando hablamos de instituciones fuertes que den respuesta a los problemas de todas las personas, hay que pensar en aquellas que tienen menos recursos y que gracias a una sanidad pública bien financiada tienen capacidad y acceso a los mejores servicios de salud sin que ningún sanitario o ningún administrativo le pregunte al entrar al hospital o al centro de salud cuál es su seguro, cuál es su nivel de renta o cuál es su apellido. Esto es algo que debemos de cuidar fundamentalmente, porque ante las crisis que hemos vivido y las que estamos viendo que vienen, la circunstancia de un Estado o de unas instituciones fuertes que garanticen la salud, que garanticen la educación a nuestros hijos e hijas y que, por supuesto, garanticen dar respuesta a las pensiones de nuestros mayores, generan un equilibrio social fundamental para seguir avanzando, sea cual sea el contexto de crisis que hay que afrontarle en cualquier caso, porque ninguna de las crisis que hemos relatado ha tenido ningún elemento de voluntariedad, es decir, las estamos padeciendo todos y todas sin que nadie hayamos decidido entrar en ellas. La crisis sanitaria, por descontado, la crisis militar, podemos encontrar a una persona en referente mundial como culpable, que es el presidente de la Federación Rusa, que decidió que un ejército entrara sobre una democracia y desordenara todo el orden mundial. Pero a partir de ahí, cuando hablamos de cuidar las instituciones, ahí sí que somos responsables todos y todas. Fijaros un dato, estamos en el año 2022 después de todo lo que ha pasado, pero es que hace solo muy poco tiempo, en el año 2018, la primera preocupación de los españoles, cuando se les preguntaba en verano de 2018 cuál era su principal preocupación, era la corrupción a nivel político. Y estamos hablando del año 2018 y estamos hablando de España, uno de los países tractores de la Unión Europea. Después de todo lo que ha pasado, la responsabilidad de los gobiernos está en aislar la corrupción para que las instituciones funcionen como tienen que funcionar y que los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas sean los que tienen que ser. Es decir, el futuro de sus hijos e hijas, el futuro de sus nietos y nietas y cómo afrontar el desarrollo de nuestro país. En este caso, como Gobierno de Cantabria, vicepresidente que soy, pues la verdad es que estoy encantado de participar en la UIN junto al Ministerio de Exteriores de un gobierno, el Gobierno de España,
que gobierna bajo la batuta de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, sabiendo la importancia de tomar decisiones. Es decir, el paso del tiempo no garantiza el progreso. Lo único que garantiza el progreso es tomar decisiones que garanticen que podemos seguir adelante. Y ahí el trabajo del Gobierno de España con las comunidades autónomas se está viendo de forma muy ágil. Y lo estamos viendo en algo que os pongo como reflexión ya para acabar. Cuando nos metíamos todos en casa para salvar muchas vidas, miles de vidas, y teníamos que asumir la idea de que sin salud no había economía y que en aquel momento lo fundamental era cuidarnos para salir adelante, no parábamos de explicar esa frase que era que sin salud no había economía, sin ser capaces de medirlo, sin ser capaces de verlo. Y es que tan solo 2 años después de aquello, bueno, pues la economía vuelve a activarse, más allá de la inflación, el nivel de creación de puestos de trabajo en nuestro país y, por supuesto, en Cantabria, que crece por encima de la media, está mejor que estuvo en la entrada de la crisis sanitaria. Por lo tanto, es cierto que cuando hay instituciones fuertes, que cuando hay estados fuertes, se cuida la salud, se atienden las necesidades y la economía se relanza con proyectos de estímulo, como explicaba José Antonio, con esa propuesta de financiación a través de la deuda de la Unión Europea que nos permite ahora lanzar proyectos en los territorios para que nadie se quede atrás, ¿no? Por lo tanto, y una última palabra de apoyo a esa ley que impulsáis desde la Secretaría de Estado, desde la Fundación Carolina, esa ley de cooperación que con tanta ilusión trabajamos, Silvia Abascal, la directora general de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, también aquí presente, y yo, dentro de esas responsabilidades, que también está cooperación, porque sin duda, y eso lo decíamos mucho el verano pasado, cuando hablábamos de la política de vacunación, que entendíamos que hasta que no estuviera todo el mundo vacunado aquí no iba a haber nadie que estuviera seguro, ¿no? Y eso es algo que todavía tenemos pendiente, en lo cual todavía estamos avanzando ya a buen ritmo. Pero es verdad que las políticas de cooperación tienen que dejar de percibirse primero a nivel social y evidentemente a nivel institucional como políticas de gasto, porque son políticas de inversión, porque ningún territorio va a salir adelante y lo vemos, ¿no?, con esta inestabilidad política constante si no somos capaces de entre todos hacer que todos los gobiernos avancen, que las democracias mejoren, que los corruptos salgan de los gobiernos y que por lo tanto ese escudo social que garantizan los estados sea cada vez mejor en cada uno de los territorios del mundo, sin dejar de lado evidentemente ninguna de las brechas que vais a hacer frente en este curso, como son las brechas de igualdad, que al final son las que más desigualdad generan. Así que enhorabuena y gracias por estar a todos aquí y aprovechad este curso para no pensar solos, que siempre es pensar a medias. Aprovechad este curso para debatir, para pensar en alto, que eso significa que obtendremos grandes reflexiones y además componentes excepcionales como Pilar o Josep Borrell, que nos acompañará esta tarde. Así que enhorabuena y bienvenidos. Muchas gracias. Yo unas breves palabras para cumplir con este ritual que son las inauguraciones, pero que no dejan de ser sentidas. Devolver el agradecimiento al señor Pablo Zuloaga, a José Antonio, porque la UIM no sería lo que es sin sus cursos, no existiría. Entonces, la UIM es una universidad sin profesores, sin alumnos y con escaso personal, cada vez menos, por desgracia, y cada vez más sacrificado en su trabajo, y por tanto sin esos cursos que traen alumnos y profesores, la UIM no existiría. En segundo lugar, el agradecimiento al apoyo institucional tan necesario, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y en tercer lugar, pues cumplir con el obligado lugar común al que hay que recurrir siempre en las inauguraciones, que es decir una obviedad, ¿no? Hubiera bastado simplemente con explicitar en el título América Latina y la Unión Europea, prescindiendo del resto de elementos, porque es evidente que a cualquiera que se le pregunte definirá que el pasado y el futuro de España están identificados en América Latina y en la Unión Europea. Yo creo que eso es algo que a nadie le puede sorprender. Nada más, espero que igualmente
deseo que el curso sea fructífero y que, no me cabe ninguna duda, y que sean unos días inolvidables para todos. Muchas gracias.